Buenos días, profe. Buenos días, Janet, ¿cómo estás? Bien, Qué bueno, ¿cómo te fue con el sismo? ¿Todo bien? sí, todo bien. Qué bueno, qué bueno. Vamos a esperar unos minutitos que se incorpore bien más para comenzar, por favor. Sí. Bien, pues buenos días a todos. Yo creo que vamos a comenzar porque es un tema un poco extenso
Recuerden que ante esta modalidad tenemos que abarcar prácticamente una unidad por fin de semana, entonces ya conforme se vayan integrando los compañeros, les vamos dando acceso, ¿no? Este, buenos días a todos, espero que se encuentren bien, y vamos a comenzar. Antes que todo, les quiero comentar, esta es prácticamente la penúltima unidad. Ya nada más nos quedaría una unidad más por ver el siguiente fin de semana para terminar el bloque, ¿no? Entonces, bien, esta unidad le corresponde a el tema del desempleo. Entonces vamos a revisar los principales conceptos, ¿no? Entonces, para entender el tema del desempleo, primeramente eh, tenemos que abarcar lo que tenga que ver con la población económicamente activa, ¿no? Es un concepto que lo tenemos que entender precisamente para llegar al punto del desempleo y la población económicamente activa pues se define como la cantidad de personas que se encuentran en la etapa de la vida laborable o productiva, ¿no? Entonces, es decir, todas estas personas que se encuentran en la edad y en las condiciones para tener un trabajo. En el caso de México, el INEGI es la instancia encargada de estar midiendo los niveles de desempleo a través de diferentes encuestas que realiza esta institución y ellos definen precisamente a la población económicamente activa como a las personas de 15 años o más que han realizado algún tipo de actividad económica o que buscaron activamente hacerlo, ¿no? Entonces, ahí está la definición. Una vez que las personas cumplen 15 años, según el INEGI, están en condiciones para realizar algún tipo de trabajo y realizar algún tipo de actividad económica, ¿no? Entonces, si alguna vez ya lo realizaron, algunas personas a partir de los 15 años ya entran en esta clasificación de población económicamente activa. Y ese se conforma por dos conceptos, en la población ocupada y la población desocupada. La población ocupada, aquella como la que ya cuenta con un empleo, y la población desocupada, pues es parte de la población que no tiene un empleo, pero que se encuentra buscándolo, ¿no? Entonces es esa parte, esa población de reserva que se encuentra buscando un empleo. En cuanto a la población ocupada, pues se considera parte de la población económicamente activa y son personas que trabajaron al menos una hora o un día, pues para la producción de bienes y servicios, ¿no? A cambio, obviamente, de una remuneración monetaria o en especie. Y el criterio de una hora trabajada permite la comparabilidad estadística, pues con otros países y además eh, pues captar esta parte de la informalidad o la baja intensidad del empleo en un territorio, ¿no? Entonces, la cantidad de horas de ocupación normal, pues se considera entre las 35 y 45 horas semanales. En ese sentido, se encuentran subgrupos, que era lo importante mencionar, perdón, de la parte de la comparabilidad. Es precisamente eso, ¿no? Nosotros medimos el desempleo como una de las variables más significativas a nivel macroeconómico, eso es importante decirlo. Si ustedes recuerdan en sus sesiones anteriores, algunas de otras son la inflación, medir el nivel de producción, o sea, el PIB, y ahora tenemos esta parte del desempleo, ¿no? Entonces, es muy importante para el tema. Por lo tanto, tener una medición del desempleo, pues es importante para el indicador macroeconómico precisamente, ¿no? Y tomar decisiones a partir de ello. Bien, ahora sí, retomando la idea de la población ocupada, eh, la población subocupada es toda la PEA que trabaja menos de 35 horas a la semana. Entonces, este tipo de población es la que sí tiene un empleo, pero le pagan pocas horas o en su momento, pues simplemente lo contratan por
un periodo de tiempo menor al que contratan a los demás, entonces pues se determina que está subocupado, ¿no? Y en el caso de la población eh, sobreocupada, es precisamente las personas eh, que se encuentran dentro de la PEA, pero que trabajan más de 45 horas a la semana, ¿no? Entonces están sobreexplotadas, se dedican a estar en algún tipo de empleo más de 8 horas diarias, ¿no? Entonces, son los dos subgrupos que encontramos dentro de la población ocupada. Deme un segundo, le contesto a su compañero. Bien, continuemos. Permítame. Ok. Y finalmente, la población se diferencia según el sector productivo, pues en el cual se invierten sus horas de trabajo, ¿no? Entonces, esta clasificación permite el análisis de la producción económica de una población. Déjeme ver. Sí, precisamente esto se refiere a que, como ustedes recordarán, dentro de las principales subdivisiones de la actividad económica están la actividad primaria, secundaria y terciaria. Dentro de la terciaria tenemos una subdivisión más, de la cuaternaria y la quinaria, pero analizando estas tres primeras, que son los grandes rubros o los clasificadores de la actividad económica, tenemos precisamente que la población ocupada también se puede dividir en cualquiera de estas tres subdivisiones dentro de la actividad económica. Entonces, muchas veces o por lo general en países como México o en países en vías de desarrollo y desarrollados, se da precisamente que el tema del sector terciario, el tema que tiene que ver con el conocimiento, con la tecnología, pues es el que presenta mayores índices de desempleo frente a, por ejemplo, el sector primario en el que se encarga de la producción de la materia prima para trasladarlo a su transformación, es el que presenta menos problemas de desempleo, ¿no? Sobre todo porque no se necesita mucha profesionalización al momento de realizar estas actividades y el grueso de la población se dedica precisamente a la actividad primaria, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con esta lámina referida a los sectores productivos en los que se mide el desempleo. Bien, y obviamente tenemos que hablar de su contraparte, la población económicamente inactiva, en el cual pues precisamente lo constituyen las personas de 15 años o más que no realizan actividades económicas ni buscan hacerlo, ¿no? Entonces, esta parte, en esta parte, perdón, probablemente entren las personas jubiladas o algún tipo de personas jóvenes que todavía se están pues, probablemente formando profesionalmente y que no tienen la necesidad de buscar un empleo, ¿no? Entonces, es o población muy joven o ya población en retiro, precisamente los que integran la población económicamente inactiva. Ah, y aquí está. Sí se constituye por los grupos con las siguientes características. Niños menores de 15 años, bueno, esos ya sabemos que inclusive no entran en la clasificación, ¿no? Entonces ni siquiera pueden ser empleados por ley. Estudiantes de cualquier categoría de estudio que no ejercen un empleo, ya lo comenté, el hecho de que las personas se estén formando a nivel profesional y que no tengan la necesidad de tener un empleo, pues se consideran dentro de la población económicamente inactiva. Tres, los trabajadores jubilados o pensionados, precisamente porque ya terminaron su periodo de empleo, ya terminaron este periodo en el que se dedicaron a trabajar. Entonces ahora a través de su jubilación ya no están buscando otro empleo
y tampoco, tampoco tienen uno, ¿no? Entonces, por eso se les considera. Y también pueden entrar los voluntarios en actividades sociales o benéficas, sobre todo porque en teoría todo este tema de las asociaciones sin fines de lucro, todos los que colaboran en ellas, pues probablemente tengan por ahí alguna cuota de recuperación, sobre todo para mantener la actividad. Digo, todos tenemos necesidades, entonces puede que tengan por ahí un ingreso, ¿no? Pero en teoría, en general, toda la gente que se dedica a este tipo de asociaciones por voluntariado, pues no recibe como tal un ingreso monetario fijo. Entonces, por eso se le considera como población económicamente inactiva. Y ahora sí ya podemos empezar a hablar como tal del término del desempleo. Algunos autores lo refieren también como el paro, en algunas teorías o en algunos libros, e inclusive más adelante dentro de su formación profesional, puede ser que lo encuentren así, ¿no? Como el paro. Y son personas precisamente que forman parte de la población económicamente activa y que están buscando un empleo sin conseguir. Entonces, así se define el desempleo y por lo tanto existe una imposibilidad de trabajar aun cuando la persona tiene voluntad de hacerlo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, podemos tener todas las ganas, todos los atributos, todo lo que se relacione con la formación profesional para solicitar un empleo, pero simplemente si no hay una posibilidad en alguna empresa, alguna institución, dentro de las que se encuentran en la economía, pues nos vamos a encontrar en esa población en paro o en desempleo, ¿no? Entonces, así es como se define. Y como tal se integra por un mercado laboral, entonces, por lo tanto, podemos definirlo como un desajuste en ese mercado, ¿no? Donde la oferta de trabajo, pues, es superior a la demanda de trabajo. Ya lo veremos más adelante, pero sigue un esquema muy similar a el esquema del mercado normal, de oferta y demanda, solamente que aquí recuerden que, pues, estamos hablando de empleo. Entonces, vamos a tener otro tipo de variables, pero las curvas se comportan de la misma forma en esencia. La curva de oferta y la curva de demanda siguen sus relaciones iguales a las que siguen en las relaciones de mercado. Les digo solamente que aquí estamos utilizando variables que tengan que ver con el empleo. La tasa de desempleo se toma en cuenta entonces las personas en edad de trabajar, ya las definimos cuáles son, y es la población económicamente activa. Es una tasa, perdón, una tasa alta de desempleo, pues afecta directamente el crecimiento económico, ¿no? Entonces, ya lo veremos al final de la sesión, el tema del desempleo sigue una tasa, perdón, sigue una tasa eh, alta, pues nos ocasiona una afectación directamente en el crecimiento económico. Sin embargo, vamos a verlo al final, les digo, el hecho de que tengamos un, este, un desempleo bajo o casi nulo también nos va a afectar y ya vamos a ver por qué, ¿no? Aunque la teoría nos dice que la macroeconomía precisamente busca el pleno empleo, eh, precisamente no, es algo utópico, ¿no? No se puede cumplir y lo vamos a ver al final de la sesión, ¿no? Es una parte en la que eh, tenemos, eh, tenemos implícito el hecho de que debe de existir el desempleo, pero en una menor medida, ¿no? No debe de ser tan alto. Los efectos que produce, pues obviamente es la disminución de la producción real y reducción de la demanda, aumento del déficit público ante la baja de recolección de recursos y daños sociales como efectos psicológicos o la discriminación, ¿no? Entonces, prácticamente a grandes rasgos, el primero se refiere precisamente a que sí, se afecta directamente al nivel de producción nacional, dado que si el desempleo es muy alto, pues las personas obviamente no tienen ingresos para gastar en la economía, ¿no? Entonces, todo el aparato económico comienza a debilitarse precisamente a partir de los efectos que tenga la reducción en sus ingresos. El aumento en el déficit público en algunos países, en el caso de México está por ahí entrando apenas este tema de los seguros de desempleo, sobre todo ya fundamentados como un derecho laboral. Sin embargo, hay otros países como en los Estados Unidos en los que precisamente sí se desarrolla el tema de los seguros de desempleo y por lo tanto en épocas de crisis, en épocas en las que aumenta el desempleo mucho,
pues también es una carga para el Estado, ¿no? Sobre todo porque lo tienen que subsidiar con recursos públicos. Y los daños sociales, pues obviamente, ¿no? Las personas que no cuentan con un empleo comienza la desesperación, muchos con tal de encontrar un ingreso, pues se dedican a la informalidad o en su momento ya a temas más delicados como es el sector ilegal y obviamente pues eso tiene efectos psicológicos, ¿no? El estrés, el enojo, la desesperación, la desesperanza, todos estos temas, pues que afectan no solamente ya hablando 100% de todo este mecanismo económico, sino también ya afectan a nivel social, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos muchos problemas de violencia, muchos problemas de inseguridad, precisamente porque el aparato económico presenta estos niveles de desempleo y afecta directamente psicológicamente a las personas. Aquí está lo que les comentaba, esta es la oferta y demanda del mercado laboral. El mercado laboral lo integran los salarios. W precisamente tomado del inglés wage, por eso es que se toma esa terminología de manera general, porque en cualquier libro, en cualquier teoría, en cualquier indicador, inclusive si ustedes revisan, por ejemplo, en algún momento indicadores del Banco Mundial o indicadores del Fondo Monetario, que son indicadores globales, precisamente para estandarizar las medidas, se usa W para referirse a los salarios, dijimos viene de wage, del término en inglés, y la cantidad de trabajo que es L, ¿no? Y viene también del término en inglés que es labor, trabajo. Bien, entonces aquí se puede ver en el caso de cómo se comporta el mercado laboral, les digo, es similar a la oferta y la demanda económica de bienes y servicios, solamente que aquí estamos hablando de una terminología de empleo, perdón. Entonces, tenemos las curvas de oferta de trabajo, denominado por SL. Recuerden que S es para la oferta, igual viene de la terminología en inglés supply. Entonces, supply labor es precisamente la curva de oferta y está determinado por la curva verde que vemos en el esquema, ¿no? Y por otro lado, la demanda de trabajo viene igual de la terminología en inglés, demand labor, viene determinado por la curva azul. Entonces, como pueden ver, es prácticamente la misma, el mismo mecanismo que siguen la oferta y la demanda de bienes y servicios, la que se presenta a nivel micro, también se presenta a nivel macro, solamente que recuerden que cuando hablamos de macro son términos agregados y obviamente va a tener un punto de equilibrio, ¿no? En donde el salario y el trabajo sean los óptimos en la economía. Entonces se parte del supuesto que el mercado está en equilibrio. Sin embargo, cuando la economía entra en procesos de recesión, empieza a haber problemas, pues las empresas obviamente van a tener que reducir su fuerza laboral, pues, pues ante la disminución del nivel de producción. Todo lo anterior derivado precisamente a que por la época en la que se maneja la economía, la época de crisis, pues hay una disminución en el consumo de las personas. Entonces, la curva de demanda laboral se va a desplazar a la izquierda teniendo un nuevo ajuste. Y aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, descrito lo anterior, pueden ver que ahora la curva de demanda laboral amarilla se desplazó hacia la izquierda y eso lo que nos va a ocasionar precisamente es desempleo, es decir, la reducción del trabajo, pero también nos va a producir una reducción en los salarios, ¿no? Entonces, por eso es peligroso el tema de que exista un desempleo alto dentro de la economía, precisamente porque afecta a las dos variables, ¿no? Entonces, ahí lo pueden ver dentro del esquema un poco más claro. Bien. ¿Cuáles son los efectos del desempleo? Pues uno de los principales es precisamente que muchas personas, muchas familias quedan en la precariedad, lo cual pues les impide inclusive satisfacer sus necesidades básicas, ¿no? Y entonces aquí es donde vienen esta serie de problemas sociales. Y pues en general las tasas de desempleo ocasionan un deterioro en los niveles de consumo, sobre todo pues esto le pega precisamente directamente a las empresas, incluso a nivel salarial, precisamente ya lo vimos en el esquema ante el aumento del desempleo, precisamente se disminuye el tema de la oferta laboral y también disminuyen los salarios, ¿no? Entonces eso afecta directamente al consumo. A partir de eso, las empresas tienen que tomar medidas para disminuir sus niveles de producción y es toda una cadena dentro de la economía que va afectando.
Aquí están ya de manera más específica los efectos del desempleo, ya los mencionamos, económicos, sociales y psicológicos. Los económicos pues tienen que ver con una menor calidad de vida, ¿no? Eso es obvio ante la disminución del empleo, no tener un ingreso fijo, pues eso ocasiona que no podamos inclusive satisfacer en algún momento las necesidades básicas. Mayor gasto público, ya lo mencionamos, el hecho de que tenga que el gobierno subsidiar el tema de los seguros de desempleo. Efectos sociales, obviamente va a haber desánimo en los trabajadores, muchas veces van a solicitar empleo y al no encontrarlo, ese desinterés pues causa una preocupación, una desesperación que tiene efectos negativos a nivel social, ¿no? Y la discriminación obviamente entre grupos sociales, puede ser que incluso ustedes en algún momento lo hayan vivido o lo vivan, el hecho de que sean muy jóvenes o recién egresados, en su momento cuando ya terminan su formación, pues lo primero que te dicen, una experiencia, que probablemente se encuentra en un empleo, pero mal remunerado, entonces ahí es en donde se vive principalmente los efectos de discriminación y también precisamente con las personas adultas, mayores, ya que entraron en esta etapa de los 55, 60 años, en los que si se quedan sin empleo y tratan de buscar otro, prácticamente es imposible, ¿no? Es muy difícil que se les dé una oportunidad ya a las personas muy adultas. Y los efectos psicológicos, pues son consecuencias asociadas al desempleo que se pueden clasificar en función del tiempo y según criterios cualitativos. En función del tiempo, porque precisamente entre más tiempo pase, las personas caen en más desesperación, en estrés, y todo este tema se refleja precisamente en su salud mental. Y en criterios cualitativos, sobre todo, eh, puede ser precisamente en su calidad de vida, ¿no? Ahora, antes de terminar, tenemos que hablar de el término de los sindicatos y la negociación colectiva. Como tal, aquí está la definición de sindicato, pues es una asociación de trabajadores o patrones constituida pues para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Por tal motivo, pues, y ya lo menciona la definición, existen tanto sindicatos creados por los trabajadores o sindicatos creados por los patrones. Entonces, esta parte de la formación sindical se le debe precisamente a la teoría marxista. Muchas veces esta teoría no la estudiamos muy a fondo, sobre todo porque pues es una teoría muy diferente a la que llevamos en práctica dentro de nuestra sociedad. Sin embargo, ha tenido puntos muy importantes, sobre todo de críticas al sistema capitalista, y una de ellas fue la formación de sindicatos, ¿no? El tratar de proteger a los trabajadores. Entonces, se forma precisamente de que por ahí del siglo XIX, cuando comienzan las teorías marxistas de Karl Marx, fundamentadas en las ideas de Hegel, precisamente se menciona esta parte, ¿no? En la que los trabajadores eran sobreexplotados, no tenían jornadas laborales definidas y precisamente el dueño del capital, el capitalista, en este caso podría ser el dueño de una empresa, precisamente sobreexplotaba a sus trabajadores y generaba una ganancia extra, ¿no? Que no se repartía en cada uno de los colaboradores, ¿no? Entonces, por lo tanto, eso ha cambiado, se han formado sindicatos y precisamente son para protegerse los trabajadores contra pues, el abuso de que te puedan tener los patrones en algún momento, ¿no? Y en general, mejorar las condiciones laborales pues a través de una negociación colectiva. Asimismo, pues, una vez que se forma un sindicato, se tiene la libertad a nivel sindical de organizarse por sí mismo, ¿no? Por eso es tan importante, porque es el contrapeso que pudiera tener en algún momento frente a precisamente lo que determina el patrón dentro de su régimen laboral. Y por otro lado, el sindicato de patrones, pues solo se puede conformar de dos maneras, por una o varias actividades, y se conforman por varios patrones de varios estados, en el caso de México, y que se consideran nacionales, ¿no? Entonces, requiere como mínimo 3 patrones y al menos 20 trabajadores para conformarse de este lado. Y obviamente no necesitan darse de alta en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sobre todo por las características que presenta este tipo de organización. En cuanto a la negociación colectiva, precisamente su definición es que es un proceso para llegar a un acuerdo entre patrones y trabajadores, sobre todo para organizarse y no caer en este tipo de conflictos a nivel empresarial que no le benefician en nada
a las empresas, ¿no? El hecho de parar la producción precisamente por desacuerdos entre los patrones y los trabajadores, pues no es lo óptimo, por eso es que se negocia por parte de las dos partes, ¿no? Entonces es una forma de organización por medio de la cual se revisan, perdón, los contratos colectivos de trabajo. Precisamente se establecen las condiciones en las que se va a laborar, los horarios, los beneficios que van a tener cada uno de los empleados, se le presentan a otra parte que es el patrón. Entonces, pueden ser de carácter informal, es decir, se reúnen ambas partes, pero no siguen los lineamientos legales que están fundamentados en la Ley Federal del Trabajo en materia que dicta precisamente sobre la negociación colectiva, ¿no? Entonces puede ser que el patrón se organice con los líderes de sus trabajadores de manera informal, a manera de darle solución rápida y pronta a cada una de sus demandas y puedan continuar produciendo de manera normal, ¿no? Y cuando es de carácter formal, pues se siguen todos los lineamientos, incluso se tiene que recurrir a alguna instancia oficial para que se constate de que precisamente se está llevando a cabo la negociación colectiva, ¿no? Entonces, son dos tipos de formas de verlo. Bien, y ya para entrar en la última parte, en la parte final, perdón, de nuestra presentación en lo referente al empleo, pues nos vamos a encontrar diferentes tipos de desempleo, ¿no? Ya lo dijimos, la pérdida de empleo, pues es derivada precisamente de diferentes factores. Las causas y consecuencias serán el tema que se canalizará citando los tipos de desempleo dentro de cada clasificación, ¿no? Y aquí nos vamos a ver. Dame un segundo. Aquí están los tipos de desempleo, ¿no? Y es muy importante tomar en cuenta cada uno precisamente eh, para que determinemos en mayor o menor medida cuál es el tipo de desempleo que tenemos que combatir, ¿no? Entonces, en cuanto a la estructural, precisamente se debe a o se define como aquel tipo de desempleo en el que las cualidades del trabajador no cumplen con las necesidades del empleador a nivel cualitativo, ¿no? Entonces, puede ser que existan ofertas de empleo, sin embargo, cuando se solicitan por parte de las personas, pues probablemente les exijan un nivel profesional o algún tipo de formación específica para desarrollar ese empleo y por lo tanto es el más común, ¿no? El estructural. El desempleo estructural es precisamente aquel en el que la persona va a alguna instancia que tiene vacantes, sin embargo, por su condición, por su nivel profesional, por su falta de experiencia probablemente, o por este tipo de variables cualitativas con el trabajador, no se cumplen con las que se especifican dentro de la empresa y por lo tanto se descarta para ocupar el empleo, ¿no? Ese es el tema estructural. El tema estacional también es muy común y son los cambios en la demanda de trabajo según la época del año, ¿no? Entonces eso lo podemos ver sobre todo, por ejemplo, en las zonas que se dedican al turismo, por ejemplo, hay épocas específicas del año, épocas de vacaciones en las que muchas familias van a vacacionar a este tipo de centros turísticos y es entonces cuando hay un aumento en el empleo, sobre todo empleo temporal, en este tipo de zonas, ¿no? Sin embargo, cuando termina la temporada vacacional, pues también termina la parte del empleo y se vuelve precisamente a reacomodar, a ese reajuste en los niveles de empleo, sobre todo por la época del año. En cuanto al encubierto, ese se refiere más a el tema de que se tiene un empleo, pero la persona está infrautilizada, ¿no? Entonces se toma como una parte de desempleo encubierta, dado que podría aportar más a los niveles de producción dentro de las empresas, sin embargo, está subutilizado. El desempleo cíclico es precisamente el que va de la mano con los ciclos económicos de la economía y precisamente es cuando hay una época de expansión, el desempleo va a ser menor que comparado a una época de recesión en la que comienzan a elevarse los niveles de desempleo, ¿no? Entonces, el cíclico prácticamente va ligado a el ciclo económico. Y finalmente el friccional, que prácticamente los analistas siempre lo están analizando y dicen, mientras el desempleo sea friccional, no hay ningún problema, ¿no? Deben existir niveles de desempleo bajos
pero si ese desempleo incluso es friccional, no debería de haber ningún problema con la economía. Y porque precisamente el friccional es independiente al ciclo económico y se refiere precisamente a todo este tipo de personas en las que se encuentran, por ejemplo, formándose, es decir, yo ya soy profesional dentro de la administración, pero ahora quiero hacer algún tipo de especialidad o quiero formarme en otro tipo de conocimientos, entonces voy a renunciar a mi empleo para dedicarme a este tipo de actividades. O puede ser que en su momento todos nosotros decidamos renunciar a nuestro empleo para precisamente encontrar uno mejor. Entonces, ese tiempo que pasa entre nuestra renuncia a ese empleo y el paso o la búsqueda a una nueva oportunidad de empleo mucho mejor que la anterior, es a lo que se le denomina desempleo friccional, ¿no? Por eso es que eh, los analistas concuerdan en que incluso si hay desempleo friccional, no debería de haber ningún problema en la economía, dado que o se está aumentando el talento humano o por otra parte se está buscando una mejor oportunidad de empleo, ¿no? Entonces, por eso es importante que exista en mayor medida el empleo friccional. Y para finalizar la sesión vamos a explicar un poquito el tema de las leyes del salario mínimo, precisamente derivado de que se presenta en las legislaciones del país desde dos vertientes, ¿no? Desde una parte del gobierno en el que se dice que el salario mínimo puede ser un tema pendiente de justicia social, por eso es que se determina inclusive legalmente. En el caso de México ronda los 123 pesos para la mayor parte del país. Recuerden que hay una separación en cuanto al salario mínimo de la frontera, sobre todo para hacerla más competitiva, ¿no? Pero por lo general está establecido en 123 pesos legalmente. Y por otro lado, en cuanto a las empresas, tienen una visión un poco negativa hacia el salario mínimo y se los voy a ejemplificar a continuación. Por ejemplo, cuando en cuanto a justicia social, pues obviamente el gobierno lo determina así, dado que con los cálculos que ellos realizan, el salario mínimo debería de alcanzar precisamente para cumplir las necesidades básicas al menos. Entonces, por eso es que ellos lo determinan con una medida de justicia, precisamente porque dentro del el tema de las leyes, pues se tiene que revisar que todas las personas cumplan con la adquisición de bienes y servicios básicos y por eso se establece como una medida estándar. Por el lado de las empresas es contraproducente porque en algún momento, por ejemplo, puede hacer que estemos en una época de recesión y si yo soy un restaurantero que tengo 6 empleados y les tengo que pagar un sueldo mínimo, digo, esto probablemente no se cumpla del todo en la realidad. Recuerden que estamos hablando de teorías, ¿no? En la realidad, probablemente sí haya personas que ganan menos del salario mínimo, sin embargo, pues es el problema de la corrupción, ¿no? El problema de que no se lleven a cabo las leyes como son. Bueno, pero en teoría, supongamos que sí se lleva a cabo, ¿no? Entonces yo, al ser empresario y tener una disminución en mis niveles de ingreso como empresario, pues sería más fácil para mí el hecho de poder manejar mis salarios y no tener el tope del salario mínimo. Entonces probablemente podría negociar con mis empleados y decirles, estamos en una época de crisis, estamos teniendo pérdidas, no puedo pagarles lo mismo, pero todos van a conservar su empleo, ¿no? Entonces, al menos todos van a estar empleados, pero probablemente con un sueldo menor. Sin embargo, ante el tema del salario mínimo, eso impide a los empresarios reducir el salario y por lo tanto tienen que recurrir a desemplear a 3 personas, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo tenía 6, probablemente ahora solo les puedo pagar a 3 y 3 se van a quedar sin empleo, ¿no? Entonces, son los efectos contraproducentes desde el punto de vista del empresario al no poder manejar de manera que él quiera la determinación del salario. Entonces, son las dos perspectivas y es por eso que el salario mínimo sigue todavía ese debate dentro de la economía. Inclusive ustedes en algún momento lo van a escuchar dentro de los debates ahí
público, ¿no? El tema del salario mínimo, si debe ser más alto, si debe ser más bajo, o si se debe dejar al libre albedrío de cada uno de los empresarios. Bien, pues hasta aquí terminaríamos el tema del desempleo. Me gustaría saber, todavía nos queda un minutito, si es que alguien gusta eh, comentar algo o tener alguna duda, puede hacerlo, o todo quedó claro. Ustedes me indican. Si no hay ninguna duda o comentario, lo que sigue es realizar su cuestionario dentro de la plataforma, ¿no? Entonces, les pediría por favor que se dirijan a ella. Ya debe de estar habilitado en este momento para que puedan concluir su sesión del día de hoy. Ok, Entonces, profe. si no hay ninguna duda o comentario, nos vemos el próximo sábado. Recuerden lo de su ensayo, por favor. Tomen los criterios que les he dejado en cuenta para que no tengan ningún tipo de problema. Cuídense Ok. mucho y nos vemos de aquí a 8 días. Igualmente, profe. Nos vemos.